Realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya listos para partir el programa con nuestro primer entrevistado. Él es el ex ministro de Hacienda y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics en Gran Bretaña, Andrés Velasco. Andrés, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Te hemos visto aparecer bastante en las noticias últimamente, abogando por utilizar los dineros que se necesitan para emergencia, e incluso calificaste en el diario La Tercera lo que estamos viviendo como la madre de todas las emergencias. Por lo tanto, no hay mucha excusa para tratar de alguna manera graduar situaciones que eventualmente vienen de sopetón. ¿Cómo se puede aplicar ese concepto, Andrés Velasco, a lo que estamos viviendo hoy día? Yo creo que, Fernando, sería una pena si el debate se centra exclusivamente en si se van a gastar 10 millones más o 10 millones menos. Mi sugerencia sería partir por tomarle el peso a esta emergencia que obviamente está en Chile, pero que también es global. Y que yo temo, y lo digo con algún conocimiento de causa, porque me ha tocado participar en incontables debates, seminarios, talleres y charlas aquí en Londres. Yo temo que esto va a ser más grande, más duradero, más profundo y más doloroso. Y temo también que hay líderes de opinión pública en Chile que no le han tomado el peso a lo que viene. Primero, las tendencias del contagio no están bajo control ni en Chile ni en muchos países del mundo, por algunos de nuestros vecinos. Hoy día Brasil es probablemente el centro mundial de la epidemia. México no lo hace mucho mejor. Perú, que había partido bien, ha tenido un retroceso. Y para qué decir otros países como Rusia, Irán o la India. Lo segundo es que el mundo ha conocido muchas crisis económicas y nosotros en Chile y en América Latina no somos primerizos en la materia. Hemos tenido crisis cambiarias, inflacionarias, financieras, bancarias, en fin. Nunca hemos tenido una situación en la cual los gobiernos le dijeran a los trabajadores, por favor, no trabajen, y a las empresas, por favor, no produzcan. Y esto significa que tenemos muchos meses por delante. No me pregunte exactamente cuánto, porque nadie sabe. Lo que te puedo decir es que va a depender mucho de la dinámica del contagio, pero creo que tenemos muchos meses por delante con una economía lenta, por no decir cuasi parada, con tasas de cesantía que van a ser de la magnitud que tú y yo conocimos en la década de los 80, durante la mega crisis que tuvo Chile a partir del año 82, y con un posible costo social gigantesco. Y ante esto, creo que lo primero tiene que ser que la clase política se ponga las pilas y acuerde un marco, que es un marco financiero, pero antes que eso, un marco político y social, para afrontar esta emergencia. Y eso no puede ser en 3 meses más, no puede ser mediante una docena de leyes, tiene que ser ayer. Y yo aquí veo que, con esperanza, que finalmente el mundo político se está poniendo las pilas, pero también con preocupación que lo ven muchos actores que parecen no haberle tomado el peso a la situación. Estamos conversando con el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Andrés, tú mencionaste la idea de no tratar de enfrentar esta pandemia en términos económicos sobre la base de, llamémoslo así, leyes que son fragmentadas de acuerdo a cómo uno va evaluando la situación y que eventualmente terminan descoordinándose o no siendo algo parte de un mismo sistema. Planteaste que debe haber una sola ley marco que faculte al Estado para hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué incorporaría? ¿Qué herramientas se reincorporarían dentro de esa ley, según tú? Aquí hay dos debates, Fernando, como tú mencionas, que tienen que ir, a mi entender, de la mano. El primero es el qué y el segundo es el cómo. Partamos por el qué. Espero que los 3 grandes componentes estén más o menos claros. Primero, un reforzamiento de la ayuda a las familias y al empleo para ayudar, valga la redundancia, a quienes lo necesitan, pero también para contribuir a ponerle freno a la pandemia. Esto hay que hacerlo por razones humanitarias y sociales, pero también por razones médicas, porque la persona que no tiene ingresos no se puede quedar en su casa por mucho que la autoridad sanitaria se lo diga. Ese es el primer bloque. Segundo bloque, hay que profundizar, agrandar, desarrollar más
todos los planes de emergencia para empresas chicas, micro, medianas y, ¿por qué no, grandes? Porque los despidos masivos, Fernando, tienen un tremendo costo social, y eso hay que evitarlo, pero también tienen un tremendo costo económico. Una empresa, a fin de cuentas, no es otra cosa que un equipo humano que se fue reclutando, entrenando y afiatando por años. Y si esa empresa despide a sus trabajadores, rompe sus relaciones con sus proveedores, que probablemente son otras pymes, cuando la economía empieza a normalizarse, todo va a andar más lento. Y yo creo que la ley que hoy día vige de protección del empleo como concepto está bien, pero hay muchas cosas que uno podría añadirle, agrandarle y potenciarle. Y tercero, vamos a necesitar un plan de reactivación, que no es mañana, porque entendámoslo bien, aunque la economía se empiece a abrir, vamos a seguir operando en circunstancias bastante anómalas. Te doy un ejemplo. Yo pasé esta mañana, aquí en el Reino Unido son las 1:10 de la tarde, pasé buena parte de la mañana hablando con otros decanos y con la rectoría de la universidad donde yo trabajo, acerca de cómo vamos a hacer cuando tenemos un salón en que se da una charla para 300 alumnos, para hacerlo solamente con 80, porque eso es lo que las normas sanitarias van a permitir. ¿Y qué hace con los otros alumnos? ¿Y dónde los pone? ¿Y cuántas charlas hace? Aplícale eso a los hoteles, a los restaurantes, a los buses, al transporte público, a los cines, a los espectáculos, a las oficinas, y tienes una situación dramáticamente distinta que podría significar empleo que se recupera muy lentamente, si es que se recupera del todo, en el curso del próximo año. Y por lo tanto necesitamos subsidios, especialmente al trabajo joven y al trabajo femenino. Vamos a tener que potenciar a esas actividades que dan empleo que se hacen al aire libre, porque ahí el riesgo de contagio es menor. Estoy pensando en obras públicas. Y también esta es una oportunidad, Fernando, para abordar asuntos que en Chile hace tiempo que debimos haber abordado. El cambio climático, la inversión verde, el reemplazo de tecnologías más anticuadas, la construcción de infraestructura más verde que emita menos gases contaminantes, y el rediseño de nuestras ciudades. Obviamente no lo vamos a hacer en 24 horas, pero ese es el tipo de cosas que pueden ser, como dicen algunos, win-win, porque crean empleo y al mismo tiempo nos permiten acercarnos a dar soluciones a problemas de largo plazo. Todo esto, obviamente, no puede ser con un gran lujo de detalles, debería ir en ese acuerdo marco, pero como ni tú ni yo ni nadie puede prever exactamente dónde vamos a estar en materia médica o en materia económica en 12 meses más, tiene que tener una cuota de flexibilidad presupuestaria, que dicho sea de paso, no la estamos inventando aquí. Todos los años, probablemente la gente no lo sabe, cuando se aprueba la ley de presupuesto, se aprueba también una partida, una glosa, como dicen los abogados, que le permite al ministro de Hacienda hacer ciertas reasignaciones, con límites, no puede ser cualquier cosa, pero puede sacar un poco de aquí y ponerlo allá conforme la economía va evolucionando. Yo propongo exactamente lo mismo para este acuerdo marco. ¿Qué tanto, Andrés Velasco, de lo que tú estás planteando requiere flexibilidad no solamente en materia, si tú quieres, presupuestaria, sino que requiere flexibilidad ideológica? Porque aquí, detrás de todas las medidas, de alguna manera también hay una visión de cómo las cosas se deben hacer. Aquí han habido, por ejemplo, hechos puntuales muy importantes que de pronto se anclaron en una mirada ideológica. Te voy a poner un ejemplo que lo he repetido ya varias veces, pero cuando una diputada de la República plantea que no es bueno que se trate de aumentar el monto que se va a dar a las personas que están sin empleo porque no se quiere que la gente dependa del Estado. Ese es un problema que no tiene que ver con si tienes plata o no tienes plata, tiene que ver con un problema básicamente de cómo se mira la sociedad y cómo se mira la situación. ¿Qué tanto muchas de estas cosas pueden estar afectadas justamente porque hacer lo que se propone va contra la idea de cómo debieran suceder las cosas? Yo creo, Fernando, que no puede caber ninguna duda que tenemos una clase política altamente ideologizada. Tú das un ejemplo de obcecación de derecha y comparto tu preocupación. Ese no es un argumento hoy en la emergencia, puede que sea un argumento algo a discutir en 2 años más, pero hoy en la emergencia, cuando se está quemando la casa, hay que llamar a los bomberos, ¿no? Pero también hay ejemplos de obcecación ideológica del otro lado. Ha habido diputados que dicen que jamás se abrirían a considerar el apoyo
a una empresa que no sea una pyme, cosa que es absolutamente demencial si tú lo piensas que las empresas grandes, ¿quiénes son sus proveedores? Las pymes. Y por lo tanto, si a ti te preocupan las pymes y una empresa grande se va de espaldas del loro, indirectamente vas a estar firmando la sentencia de muerte de muchas pymes. Ahí tienes otro ejemplo de obcecación ideológica en otra dirección. Te lo digo así. Yo no me refería a solamente un sector. Que nos quedáramos pegados en debates ideológicos del siglo XIX o XX, cuando estamos frente a una pandemia del siglo XXI. Yo estoy en este momento en Gran Bretaña, que es gobernada por los conservadores, y los conservadores están haciendo el mayor estímulo fiscal del cual haya recuerdo en la historia de este país. Habría que remontarse a la Segunda Guerra Mundial para ver algo parecido. Y lo está haciendo un gobierno de derecha, liderado por un primer ministro que además es la ala derecha de su partido. El paquete de ayuda a Lufthansa lo acaba de hacer el gobierno alemán. Y por lo tanto creo que esas anteojeras ideológicas a las que tú aludes están ahí, pero por favor, ojalá que nos saquemos las anteojeras al menos para lidiar con esta emergencia. Estamos conversando con el exministro de Hacienda, actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco. Andrés, tú te tocó enfrentar la crisis fuerte en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, la crisis del subprime, que tenía básicamente la característica de ser una crisis financiera y que, bueno, probablemente no afectaba a la población con el, si tú quieres, miedo y la incertidumbre básica de no saber cómo se venía la cosa en el futuro. Hay cosas entre ese tipo de desastres económicos y lo que estamos viviendo hoy día, en que haya coincidencia y qué cosas son totalmente distintas, donde no se podrían aplicar las recetas de un lugar en otro. Tú tienes toda la razón, Fernando, que había un componente de miedo que está hoy y que no estaba entonces, el miedo a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte. Pero hay un miedo compartido que estaba entonces y está hoy, que es el miedo a la pobreza, a la cesantía y a perder los ingresos, ¿no? Y la lección que yo saco de nuestra experiencia de hace 10 años es que frente a eso no hay por qué cruzarse los brazos. Los países que hacen bien las cosas le pueden poner techo, no diré eliminar, pero le pueden poner techo al desempleo. En Chile hace 10 años, que habíamos acumulado con esfuerzo y con una cuota importante de controversia política, como tú recordarás, los pusimos a trabajar para la gente. Se produjo un debate bastante similar al de hoy. Yo era ministro de Hacienda en esa época y la gente derecha me criticaba por irresponsable porque decía que estábamos tirando la casa por la ventana. La gente de izquierda me decía que había que gastar más. Y yo siempre pensé que si la izquierda me decía que era poco y la derecha me decía que era mucho, entonces estábamos más o menos bien. Raya para la suma, el desempleo llegó a 10%, no pasó de 10% y al trimestre siguiente estaba cayendo a toda velocidad. Contrasta eso, por ejemplo, con un país como España, no voy a hablar de países pobres, España, Grecia, Portugal, en que las cosas se hicieron mal, no tenían ahorro, tuvieron que echar mano a la deuda, y en España el desempleo por sobre el 10% duró 5 años, 6 años. En Grecia llegó a ser 25% de la fuerza laboral sin trabajo. Por lo tanto, estas cosas no son inmutables, no son caídas del cielo. Se pueden aminorar, contener, controlar y gobernar, pero eso requiere actuar con decisión y actuar pronto. Y por eso que es tan lamentable, uno ve todavía debates en el mundo político acerca de ideología, como decías tú, o personas que tratan de ganar una ventaja chica, bueno, como yo en la foto aparezco firmando en la primera fila o en la segunda fila de la foto, cuando lo que está en juego aquí, Fernando, y lo quiero decir con toda responsabilidad, son decenas de miles de vidas y cientos de miles o millones de empleos. Y la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es la diferencia entre una sociedad en crisis y una sociedad que sobrevive con dolor pero con dignidad. Y eso lo estamos jugando hoy, no mañana, no pasado, hoy. Andrés Velasco, hay un punto que yo lo he tocado bastante con los invitados de este programa y que tiene que ver con lo que visibilizó la pandemia. Quizás la forma más elocuente en que eso se planteó fue la frase del ministro Mañalich de que él no había
no tenía idea el nivel de hacinamiento que había en algunas ciudades y algunos barrios de Santiago y algunas grandes ciudades. Pero no cabe duda que para muchas personas, no solamente gente en el gobierno, de pronto tú veías que había un grado de informalidad en la economía, pero que servía o que funcionaba, que de alguna manera empalmaba con todo el resto de las cosas. Veía a las personas andar en estas motos llevando delivery, veía los choferes de Uber, veía las personas que vendían cosas en la calle, y probablemente no se planteaba que esas personas eventualmente, si es que hay una pandemia y tienes que llegar con recursos para tratar de que ellos puedan paliar un poco esta situación, no tienes idea quiénes son, no tienes idea cuántos son, no tienes idea dónde están. Hasta que viene una pandemia que congela todo, y ahora tienes que llegar a las personas con recursos para ayudarlos, cajas de comida, por ejemplo, y no sabes, no tienes la logística para hacerlo, no sabes dónde vas a llegar, acudes a los alcaldes tienen que ir tanteando el terreno para poder identificar a las personas que lo necesitan, y eso hoy día adquiere una proporción que creo que la ministra del Trabajo lo cifró cerca de 28-30% de la población. ¿Cómo se hace cuando tú no sabes a quién llegar? Parto por donde tú partiste, Fernando. Yo creo que esa no fue la frase más feliz del ministro Mañalich, pero yo he estado en el gabinete en circunstancias de crisis y te quiero decir que recuerdo trabajar 16, 18 y 20 horas y dormir 2 o 3 horas por noche. Así es que un ministro cometa un día en una declaración, creo que no lo hace merecedor de las críticas que ha recibido, al menos no por ese punto. Creo que los países demuestran su temple cuando saben trabajar unidos y cuando no se quedan en el combo y la patada, y me temo que nuestro debate político hoy día tiene demasiado de combo y de patada, y eso en la actual circunstancia no ayuda a nadie. Pero yendo al asunto de la informalidad, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga. La informalidad, curiosamente, es un asunto que preocupa mucho menos de lo que debería preocupar, porque ponerle coto a la informalidad no es imposible, pero requiere hacer cosas que muchas veces, por razones ideológicas, vuelvo a lo que tú decías, actores políticos no están dispuestos a hacer. Hay mucha gente que trabaja de modo informal, por ejemplo, porque nuestro Estado es demasiado burocrático a la hora de ciertos y hay gente que no quiere pagar esos costos. Eso requiere una reforma del Estado. Hay gente que trabaja de modo informal porque nuestro código laboral es extremadamente anticuado a la hora de planear jornadas, turnos y horarios que tengan un elemento más amigable, ya sea con el joven que está estudiando, con el papá o la mamá que tienen niños chicos. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso y cuánto hemos hecho al respecto? Absolutamente nada. Entonces, la informalidad la crisis nos recuerda que la informalidad no es algo que sea, de nuevo, algo inevitable. Hay países en que la fuerza laboral en América Latina es 60 o 70% informal, en Chile es aproximadamente 25 o 30, dependiendo de cómo uno lo mide, y hay países en los cuales el trabajo informal es 3%, y por lo tanto se pueden hacer cosas al respecto, pero van a requerir voluntad política. Y la parte más dramática de todo esto, por supuesto, es que cuando un trabajador es formal, tiene un contrato, y ese contrato especifica una remuneración, esquemas como el esquema del seguro de cesantía usado en esta coyuntura te permiten decir, bueno, el Estado se meterá la mano en el bolsillo, el Fondo Solidario, el seguro de cesantía se meterá la mano en el bolsillo y se le mantiene el 70 o 80% de la remuneración. Pero cuando no hay un contrato y no hay una remuneración y no hay un mecanismo de aseguramiento, entonces el Estado no puede llegar, a menos que se haga una caja de alimentos que, como tú dijiste, llegan tarde y son claramente apenas un paliativo. Entonces, ojalá que esta crisis, tú sabes el viejo cliché que dice que en toda crisis hay una oportunidad que no se debe desperdiciar, ojalá que esta crisis haga al mundo político reflexionar y le pongamos de verdad coto a la informalidad. Pero eso va a significar hacer cosas que a la izquierda no le gustan y va a significar hacer cosas que a la derecha no le gustan. Pero en buena hora, porque para un país del nivel de desarrollo de Chile, somos un país de ingresos medios altos, nuestras tasas de informalidad y de trabajadores de cuenta propia siguen siendo muy altas, y por lo tanto la vulnerabilidad y la precariedad en que labora mucha de esa gente se ha vuelto insostenible, y en esta pandemia es especialmente dolorosa. Eso se puede corregir, Fernando, pero de nuevo, lo que falta es, primero, dejar de lado prejuicios ideológicos y, segundo, voluntad política. Sí, tú mencionaste la situación en Gran Bretaña, con un gobierno de derecha,
con una intención en algún momento dado de el primer ministro Boris Johnson, e incluso de aplicar esta inmunización por rebaño. Finalmente él es contagiado y va a un hospital público y da su agradecimiento y cambia por lo menos su actitud ahí. ¿Qué tanto sientes tú que la autoridad, de alguna manera, al enfrentar una situación de este tipo, tiene que hacerlo tomando en cuenta que eventualmente puede cometer errores y por lo tanto que si los comete los puede reconocer? Hay un problema en ese sentido. Tú has visto y lo dijiste en una entrevista que te leí, que esta es probablemente la primera pandemia que pilla al mundo gobernado en los países más numerosos, con más población, con dosis de populismo o dosis de payasería más grandes que se ha visto en la historia, y por lo tanto hemos visto desde Trump hasta López Obrador una cantidad de cosas que se dicen desde la autoridad que de pronto tú dices, ¿por qué le tengo que creer a este señor? Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto la autoridad tiene que generar condiciones para establecer una comunicación, yo te diría, creíble? ¿Y cómo se hace eso desde una situación de poder que tú en algún momento lo tuviste en la crisis subprime, para que eso no se pase de vuelta y termine en una suerte de empecinamiento personal del gobernante? La verdad es que los populistas ya nos habían dado antes de esta crisis muchas razones para preocuparnos. Populistas como Trump, populistas como López Obrador, populistas como Bolsonaro, como Erdogan en Turquía, como Duterte en las Filipinas, con sus tendencias primero demagógicas y segundo derechamente autoritarias. Piensa en el caso de Venezuela, que fue una economía ejemplar hace 25 años atrás y que transitó derechamente a la dictadura. Pero esta crisis nos ha dado una razón adicional para desconfiar de los populistas, y es la mezcla de ignorancia y arrogancia que los lleva a desconfiar de la ciencia, a pretender que ellos son personajes únicos que no se enferman y el bicho no los pilla, y por lo tanto hacer cosas patentemente grotescas. El presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa sugirió que si tú le inyectabas a los pacientes un líquido que se usa para desinfectar la taza del water, eso podía provocarles inmunidad, cosa que no tiene pero ni una gota de sustento científico, y lo dijo oficialmente en una conferencia de prensa de la Casa Blanca. Bolsonaro dijo que esto en realidad era todo un invento de la prensa de oposición para dañarlo a él y que el virus no era peligroso. Y por semanas, ahora afortunadamente dejó esa práctica, López Obrador hacía mitines políticos con miles de adherentes y salía a la calle y los abrazaba y los besuqueaba, porque él decía que a él el bicho no se le pegaba. Entonces, tú te puedes imaginar el impacto que eso tiene en la población, la confusión, el descrédito, los conflictos con las autoridades sanitarias. Brasil ha perdido 2 ministros de salud en 3 meses. Y eso, de nuevo, no es solamente anecdótico, eso tiene un costo concreto en vidas humanas. Lo que a mi entender nos da luces adicionales acerca de lo fatídico, de lo funesto que es el populismo de derecha en el caso de alguien como Bolsonaro, como Trump, o el populismo de izquierda en alguien como Maduro o como López Obrador. Ahora, esto no es, de nuevo, no es algo que sea inevitable. No estamos condenados a que las instituciones públicas sean vilipendiadas o carezcan de credibilidad. Te cuento más, y lo que más me ha llamado la atención de la experiencia de pasar la pandemia en Gran Bretaña es el respeto uniforme, unánime, el cariño, me atrevería a decir, que le tienen los británicos al Servicio Nacional de Salud Público. Es una cosa realmente conmovedora. ¿Tú sabes cuál es el rito que los ingleses desde el comienzo de la crisis no se pierden? En todos los barrios de Inglaterra, ricos y pobres, blancos y negros, urbanos, suburbanos, en el norte y en el sur, a las 8 en punto cada jueves, con una puntualidad muy británica, los vecinos salen a la vereda frente a sus casas, frente a sus departamentos, la gente que vive en torres sale al balcón y aplauden al Servicio Público de Salud.
Y te quiero decir que en el barrio donde yo vivo no hay una ventana en que no haya un arcoíris dibujado por un niño que diga gracias NHS. NHS, el Servicio Nacional de Salud, es la sigla en inglés. Lo que te demuestra que las instituciones públicas se pueden ganar la confianza de la gente, pero eso no es algo que se haga en 24 horas. El NHS data de la Segunda Guerra Mundial. Aprovecho de pasar el avisito. El fundador de la idea del NHS, un tipo que fue profesor del London School of Economics, donde yo hoy día soy profesor, así es que el estado de bienestar, si tú quieres, británico, empezó a gestarse en esa universidad, fundada por socialistas a fines del siglo XIX. Entonces, y dicho sea de paso, ese respeto por el NHS lo mantienen gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. El principal defensor del NHS hoy en Gran Bretaña es un político de extrema derecha que es primer ministro. Entonces esa credibilidad se puede obtener, pero requiere décadas de trabajo en serio, requiere transparencia en el uso de los datos y requiere la humildad para cambiar de curso cuando eso es indispensable. En esta pandemia tan cambiante, que es tan nueva, respecto de la cual hay tan poca información o tan pocos precedentes históricos, yo no hablaría de equivocarse, hablaría de que sencillamente los gobiernos van aprendiendo y van modificando sus estrategias conforme llegan más datos y conforme sabemos más. Y no hay ningún drama en decir, mire, hace 3 meses hicimos algo, bueno, ahora las circunstancias cambiaron, vamos a hacer algo distinto. Yo no le atribuiría un carácter catastrófico a eso. Es lo que hace cualquier ser humano cuando va aprendiendo en circunstancias que son muy impredecibles y muy cambiantes. Andrés Velasco, te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Al revés, Fernando, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos